Yo era la huérfana que acogió la familia Smith. Los mayores de los Smith organizaron el matrimonio de Nate conmigo. Caminé hacia el altar con alegría. Él tampoco se opuso. Pero después de la boda, Nate se volvió distante, nunca cariñoso ni cruel. Con el tiempo, usó los viajes de negocios como excusa para vivir lejos de mí durante años. Su madre, Susan, me despreciaba por no darles un heredero a los Smith. Se burlaba de mí constantemente. Pasé toda mi vida esperando que Nate me amara y sirviendo a su familia como una sombra obediente. Agotada y exhausta, yacía moribunda en una cama de hospital. Nate, mi esposo, no se molestó en visitarme una última vez. En cambio, fue Laura Miller quien amablemente pasó por allí. Sonrió al dar el golpe. Nate está ocupado planeando nuestra boda, dijo. Me dijo que se casaría conmigo en cuanto te fueras. Has sido la señora Smith durante más de 30 años, Sherry. Nuestro hijo y yo hemos esperado sin nombre ni título. Deberías estar satisfecha. Solo entonces me di cuenta de que Nate ya tenía una familia de verdad. Tenía amor. Tenía un hijo. Yo era la única que se había quedado sin nada. Entonces abrí los ojos. Y me encontré retrocediendo en el tiempo, todavía joven, todavía viviendo bajo el techo de los Smith. Susan estaba bromeando otra vez. Sherry, ¿te gusta Nate? Esta vez respondí silenciosamente en mi corazón. No. Ya no me gusta. Esta vez voy a hacer lo que quiero. El olor a desinfectante de hospital aún me impregnaba la nariz. El dolor de la enfermedad aún resonaba en mis huesos. Y allí estaba ella, la madre de Nate, Susan, con su voz tan dulce como siempre. Sherry, ¿te gusta Nate? ¿Qué tal si te casas con él después de graduarte? Estábamos todos reunidos en la sala de estar de los Smith. El señor y la señora Smith, junto con viejos amigos de mis difuntos padres, me sonrieron amablemente. Susan era la viva imagen de la calidez y la gracia, nada que ver con la mujer dura y castigadora que conocí en mi vida pasada. En aquel entonces, Nate y yo estábamos constantemente separados, apenas compartíamos casa, y mucho menos cama. Sin embarazo. Sin hijo. Susan me guardaba rencor por ello. Preparaba todo tipo de extrañas infusiones de hierbas y se aseguraba de que bebiera hasta la última gota, todos los días. Pero eso era lo fácil. Fueron los comentarios mordaces diarios, las humillaciones sutiles, lo que me agotó. Las constantes exigencias de atenderla, té, masajes, atender sus caprichos como una criada, no como una nuera. Y si alguna vez me atrevía a resistirme, rompía a llorar. Se lamentaba de lo difícil que era criar a una huérfana como yo. Les recordaba a todos que me sostuvo en mis pesadillas cuando era pequeña, que me cuidó durante todas mis fiebres infantiles. Y esa era mi debilidad. Por eso nunca me defendí. Sherry, no seas tímida, cariño. Di algo. Susan me dio un suave codazo. Parpadeé, volviendo al presente, y la miré a los ojos, unos ojos llenos de fingida ansiedad. Si hubiera sido más observador en mi vida anterior, quizá lo habría visto tal como era. No era el amor de una madre, sino la urgencia. La urgencia de asegurar un matrimonio para poder reclamar lo que era mío. En aquel entonces, solo era una niña consentida y protegida. Recién llegada del trauma de perder a sus padres. Desesperada por calor y un lugar al que pertenecer. Creí haberlo encontrado en los Smith. Pero eso fue antes de vivir más de 30 años de un matrimonio vacío. Antes de soportar la crueldad de Susan sin su máscara. Ahora, lo veía todo con claridad. Así que me levanté, le ofrecí una sonrisa educada y le dije: «Ay, tía Susan, creo que me malinterpretaste. Solo he visto a Nate como un hermano mayor. Y después de la preparatoria, planeo ir a la universidad». El rostro de Susan palideció como un fantasma. Este momento, esta actuación frente a los invitados, debía sellar mi compromiso con Nate. Para que su derecho a mi herencia pareciera justo e incuestionable. Pero Susan fue rápida. Se levantó con aplomo, me rodeó los hombros con el brazo y rió suavemente.
Esta chica, siempre tan tímida. Nate, ¿por qué no llevas a Serry a dar un paseo por el jardín? Nate se sentó tranquilamente en el sofá de enfrente. El adolescente Nate, joven, guapo y ya un poco distante. Nuestros padres habían sido muy amigos. Él y yo crecimos juntos, técnicamente éramos novios de la infancia. Solía seguirlo a todas partes y rogarle que jugara conmigo. En aquel entonces, nos llevábamos bien. Pero a medida que crecíamos, Nate empezó a distanciarse. En mi vida anterior, lo atribuía a su carácter reservado. Lo que no quería admitir era que simplemente no le agradaba. Yo era una niña consentida y temperamental. Y él era el hijo obediente, atrapado por las expectativas de sus padres. No me quería. No podía alejarse de mí. Por supuesto que estaba resentido conmigo. Pero en lugar de romper, se casó conmigo. Luego se quedó de brazos cruzados mientras su madre me hacía la vida imposible. Luego se dio la vuelta y colmó de amor a Laura. Lo odiaba. Pero más que eso, me odiaba a mí misma. Por ser ciega. Por dejar que el amor me arruinara. Apreté los puños y luego los solté lentamente. Me solté suavemente del abrazo de Susan, sin dejar de sonreír. No hace falta, Nate. ¿No tienes planes de ver a la señorita Laura hoy? Si te gusta, deberías traerla a casa cuanto antes. La tía Susan debería conocerla. Un murmullo recorrió la sala. Alguien rió entre dientes. ¿Así que Nate ya tiene pareja? Y su madre está aquí, ocupada buscando pareja. Por primera vez desde mi regreso, miré a Nate directamente a los ojos. Su rostro estaba aún más pálido que el de Susan. Las comisuras de sus ojos estaban enrojecidas. No quise quedarme mucho tiempo. Hice un rápido gesto hacia la habitación. Y salí. Salí de la sala y me dirigí directamente al buzón del jardín delantero. Revisando la pila de sobres de siempre, por fin encontré uno dirigido a mí. Serry. La voz de Nate resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, escondiendo la carta detrás de mi espalda. ¿Por qué te pones así? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ayer te me confesaste, ¿y ahora dices que me consideras de la familia? ¿Puedes dejar de cambiar de opinión cada 5 minutos? Mi madre te trata como a una hija, y la acabas de humillar delante de todos. Lo miré en silencio, mientras los recuerdos de mi pasado me arremolinaban. En aquel entonces, Susan solía humillarme en público después de casarnos. Una vez cometí el error de confesarle algo a Nate, solo para que él me soltara. ¿Mi madre no te es lo suficientemente buena? ¿No soportas unas pocas palabras suyas? Así que ahora le respondí con la misma frase. Susan me trata como a una hija, ¿y una hija no puede decir unas cuantas verdades sin desmoronarse? No dijo nada. Solo suspiró. Te comportas raro. Como si fueras otra persona. Claro que sí. A sus ojos, algo no encajaba. Al fin y al cabo, en mi vida anterior, tras la muerte de mis padres, me aferré a los Smith como si fueran mi salvación. Me deshice de todo mi orgullo y me tragué hasta la última gota de ira. Ni siquiera me atreví a discutir con Susan. Y me esforcé al máximo por ganarme la aprobación de Nate, incluso cuando me dolía. Me burlé. ¿Y por qué estás enojada ahora? ¿No siempre odiaste que te siguiera? Ahora que dije que ya no me gustas, ¿no es eso precisamente lo que querías? Me di la vuelta para irme. Aún quedaba una carta por leer. Pero Nate dijo, yo nunca. No importa si lo dijiste o no. Lo que pensé fue, ya nada importa, Nate. Si alguna vez me amaste o no, ya no significa nada. Frunció el ceño, visiblemente irritado. ¿Así que ni siquiera puedo decirte algo amable? Serry, sigues siendo imposible tratar contigo. Tras la muerte de mis padres, no tenía a nadie en quien confiar. Y la actitud de Nate cambió con el viento. Antes me hablaba con dulzura. Ahora ni siquiera se molestaba en ocultar su desprecio. ¿Imposible lidiar con eso?
¿Por qué ya no estaba de acuerdo con su plan? Las supuestas cosas bonitas que quería decir solo eran para suavizar las cosas, para convencerme de que aceptara un compromiso. En mi vida pasada, en cuanto nos comprometimos, él vino inmediatamente a mí con una propuesta. La empresa estaba expandiéndose, necesitaba fondos, era una gran inversión. Le entregué la mayor parte de mi herencia. Era el comienzo del auge de la empresa privada. Las oportunidades estaban por todas partes. Y con mi dinero apoyándolo, Nate consiguió bienes raíces, contratos de distribución de alimentos y construyó un imperio empresarial por todo San Francisco. La gente me admiraba, me envidiaba, como la esposa de un magnate. Lo que nunca supieron es que sin mí, él no habría tenido ni una sola oportunidad. Pero esta vez, estaré en la cima. Y veré cómo el pequeño circo de la familia Smith se desmorona. Me encogí de hombros, esbozando una sonrisa mordaz. Claro, soy imposible de tratar. ¿Y qué? Aguanta. De vuelta adentro, me apresuré a abrir la carta. Había una persona a la que casi había olvidado, mi tío Mike. Era medio hermano de mi madre y vivía en el Reino Unido. Solo lo había visto una vez. Acudió a nosotros hace años, desesperado por ayuda con la enfermedad de su madre. Mis padres lo apoyaron económica y emocionalmente. Incluso lo internaron en un buen hospital. Seguimos en contacto un tiempo. Pero con los años, el contacto se fue desvaneciendo. Lo que no sabía en mi vida anterior era que el tío Mike había triunfado en el extranjero, por pura casualidad. Para cuando se enteró del accidente fatal de mis padres, ya había pasado un año. Me localizó, se enteró de que los Smith me habían acogido. Y empezó a escribir. La carta había sido enviada a mi antigua casa y finalmente redirigida al buzón de los Smith. Susan la había visto, los había visto a todos. Simplemente decidió no decir nada. Años después, descubrí la verdad. El tío Mike me había estado enviando cartas y dinero todo el tiempo. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Terminé de leer. Me explicó que no podía regresar al país por razones complejas, pero que quería contactarme. Esta era su 10ª carta, dijo, repitiendo mucho de lo que había escrito antes. Me contaba sobre su vida en el Reino Unido, expresaba su preocupación y me ofrecía consuelo. Y esta vez, me preguntó, ¿estaría dispuesta a ir a vivir con él? Dentro del sobre había 10 billetes de alta denominación. Y un billete de avión al Reino Unido. Me picaban los ojos. Por primera vez en años, no me sentía huérfana. Tenía familia. Alguien allá afuera aún se preocupaba por mí. El vuelo partió de Nueva York dentro de 4 días. Respiré hondo y me enderecé. Aún quedaba trabajo por hacer. Primero, administrar la herencia que dejaron mis padres. Las propiedades estaban en buenos barrios, valía la pena conservarlas, su valor solo subiría. ¿Y el dinero? Lo dividiría. La mitad para traerla al extranjero, la otra mitad para que quedara en un banco seguro. Y en cuanto al tío Mike, no lo conocía lo suficiente como para confiar ciegamente. Así que al principio mantendría las distancias. Observaría. Y me aseguraría de que fuera seguro antes de entrar en su mundo. Por suerte, acababa de graduarme de la preparatoria. Eso me dio la excusa perfecta para salir de casa con el pretexto de reunirme con amigos. De repente, ocuparme de mis propios asuntos era mucho más fácil. En el banco, me encontré con algunos compañeros. Se les iluminó la cara al verme. Estaba a punto de buscarte. Anda, es una quedada de la clase. Cuando llegué al local, Nate ya estaba allí. Alguien bromeó. ¿Qué? ¿Hoy no viene Serry detrás? Sí, ¿dónde está tu esposita? Nate hizo girar un encendedor entre sus dedos, sonriendo con suficiencia. Es un fastidio. Estoy disfrutando de la paz sin ella. Y que conste, no me gusta Serry. La risa estalló en toda la habitación. Ah, ¿sí? ¿Y quién te gusta?
No me digas que es la guapa de nuestra clase, Laura. Ululearon y empujaron a Laura hacia él, animándolo. La chica a mi lado tosió torpemente. Solo entonces los demás me notaron, iluminados tenuemente por las luces intermitentes de la fiesta. Di un paso adelante sin pestañear. No dejes que te interrumpa. Sigue adelante. Nate, instintivamente, protegió a Laura tras él. Serri, ¿a qué estás jugando ahora? Me burlé. Dios, cómo quería apuñalarlos a ambos en el corazón. Pero aún no había pasado nada. No en esta vida. Si les contara lo que me hicieron en la última, cómo me arruinaron. ¿Quién lo creería? Así que sonreí. Nate, si tanto me odiabas, ¿por qué no lo dijiste antes? ¡Qué cobarde eres! Entonces aplaudí. Bueno, supongo que no soy bienvenido aquí. Me voy. Antes de que alguien pudiera reaccionar, ya me había girado y empujado la puerta para abrirla. Nate corrió tras de mí. Serri, espera, no quise decir. Una voz detrás de nosotros gritó, Dios mío. Laura se desmayó. Nate me dejó plantado enseguida. Serri, solo estaba desahogándome. Te lo explico todo luego. Se fue antes de terminar su frase y corrió hacia Laura. Me quedé quieto, observando con fría claridad. Luego me di la vuelta y me alejé. No habría más tarde. 3 días más y estaría en un avión rumbo al Reino Unido. Después de eso, no nos volveríamos a ver. A la mañana siguiente, hice la maleta. Tiré lo que no importaba. Susan entró, conversando de forma informal. Intentó averiguar dónde había solicitado plaza en la universidad. Claro, no le dije que planeaba estudiar en el extranjero. Mencioné una universidad local al azar. Ella sonrió y elogió la decisión. Luego, rápidamente, volvió a centrar la conversación en Nate. Podrían comprometerse primero. Así no interferirá con la universidad. Ni siquiera había abierto la boca para callarla cuando añadió. Ya hablé con Nate. Dijo que él y esa chica, Laura, son solo compañeros de clase. No tienes que preocuparte. Todavía aferrada a su pequeño plan. Retrocedí un poco. Tía Susan, la verdad es que no me interesa Nate. Pero no me creyó. Insistió con entusiasmo. Eres una chica tan dulce. Me aseguraré de que Nate corte con esa chica, Laura, para siempre. Desafortunadamente, Nate entró justo a tiempo para escuchar eso. No entendió el contexto. Se me acercó furioso, con los ojos llenos de decepción y asco. Serri, ¿siempre todo tiene que girar en torno a ti? Laura tiene problemas de salud, su familia está pasando apuros. Solo la estaba ayudando. ¿Tuviste que armar un escándalo y delatar a mi madre? Casi explotó. Se arrancó el collar del cuello, el que había planeado regalarme. Las cuentas de cristal se esparcieron por el suelo. Iba a disculparme contigo, pero claramente es una pérdida de tiempo. Te lo digo claro, Laura y yo no somos nada. Pero no voy a dejar de verla por tu culpa. Entonces, como para rematar su rabieta, le dio una patada al cubo de basura cerca de la puerta. Se desparramaron cosas, restos de mi habitación. Juguetes. Baratijas. Cositas que una vez me había regalado. El rostro de Nate se contrajo. Sus ojos se pusieron rojos. ¿Tiraste todo esto? Sí, dije simplemente. Ya no me gustan. Así que los tiré. Con el dedo del pie toqué una cuenta de cristal perdida. Faltaban 2 días para mi vuelo. De San Francisco a Nueva York no estaba lejos. Pero tenía que llegar temprano. No tenía mucho que llevar. Joyas valiosas y documentos financieros ya estaban guardados en la caja de seguridad del banco. Los padres de Nate habían salido de la ciudad por negocios. Eso me evitó tener que despedirme de ellos en persona. Me habían criado durante años, sí. Pero siempre se había tratado de la herencia.
Incluso el dinero que mi tío Mike me había enviado a lo largo de los años, Susan se lo había embolsado todo. Lo usaba para cubrir lo mínimo de mi manutención. Al entrar con mi pequeña maleta al recibidor, me encontré con Nate y Laura. Acababan de volver de algún sitio. Nate vio la maleta enseguida. ¿A dónde vas? ¿Vas a correr otra vez a ver a mi mamá y llorar? Me encogí de hombros levemente. No me interesa. Voy a quedarme con un compañero un par de días. Susan lo sabe. Lo cual no era mentira. Le había dicho a Susan que me quedaría en casa de una amiga unas noches. Nate refunfuñó, todavía enfurruñado. De acuerdo. Pero no esperes que vaya a recogerte. No lo tenía planeado. De repente, Laura habló con los ojos abiertos y fingida inocencia. Serri, me acaban de echar de casa. No tenía a dónde ir. Nate solo estaba siendo amable. Susan me dijo que estabas molesta por mí, y lo siento mucho. No tienes que disculparte con ella, dijo Nate, agarrándola de la muñeca. Si no hubiera armado tanto alboroto, mi madre ni siquiera se habría involucrado. Eran la pareja perfecta. Ya no me hacía gracia. Empecé a caminar. Detrás de mí, la voz de Laura temblaba con una suave desesperación. Nate, quizás deberías ir a hablar con Serri. Olvídalo. Déjala ir. No tiene dónde estar, volverá arrastrándose. Nate lo dijo con tanta seguridad. Con una confianza fría y burlona. Me detuve medio segundo. Luego seguí caminando. Así que eso fue todo. Me acosaron porque creían que no tenía salida. Eso estuvo bien. La próxima vez que nos encontráramos, yo sería quien los observaría. Aprendería lo que realmente se siente. No tener a dónde ir. El primer día que me fui, Nate no le dio mucha importancia. Al segundo, estaba tan alterado que le preguntó a la criada. ¿Serri aún no ha vuelto? Ella negó con la cabeza. Sus hermosas cejas se fruncieron bruscamente. Soltó una risa amarga. Increíble. Si le gusta tanto salir, que se vaya para siempre. Escupiendo las palabras como si fueran veneno, él seguía dando vueltas. ¿Dijo a qué casa de amigos iba? La ama de llaves volvió a negar con la cabeza. Un nudo apretado se apretó en el pecho de Nate, pesado y sofocante. Al pasar por la habitación de Serri, algo llamó su atención. Un suave destello de luz junto a la gran planta en maceta cerca de la puerta. Se inclinó. Una sola cuenta de cristal. Se quedó paralizado y luego se agachó, casi instintivamente, para buscar más. El arrepentimiento la invadió. ¿Por qué le había arrancado el collar? Se suponía que era su regalo de graduación. A ella siempre le encantaron las cosas brillantes. Él lo sabía. Siempre lo había sabido. Serri tenía mal carácter, sí. Pero tras perder a sus padres, se había ablandado muchísimo. Él también lo sabía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la había empujado de esa manera? Pensó que tal vez cuando ella regresara, simplemente, se disculparía. Se disculparía de verdad. Pero pasó un día. Luego otro. Y luego un tercero. Seguía sin haber rastro de ella. Su malestar llegó a un punto de ruptura. Empezó a llamar a sus compañeros más cercanos. Todos respondieron lo mismo. No habían visto a Serri. Se negó a creerlo. Condujo hasta sus casas él mismo. Tocó en todas las puertas. Nada. Finalmente, abrió la puerta de su dormitorio. La acogedora habitación donde una vez vivió se sentía vacía. ¿Los peluches que le había regalado? Habían desaparecido. ¿Su ropa? ¿Sus zapatos? Vacíos. La habitación había sido vaciada de ella. El pánico se hinchó en su pecho. Buscó desesperadamente algo, cualquier cosa, que demostrara que ella todavía había estado allí.
Todo lo que encontró fue una nota doblada, escondida debajo de un libro en su escritorio. Me he ido. No me busques. Sin firma. Sin puntuación. Ni una sola marca suya. El avión aterrizó en el Reino Unido. Pero no llamé al tío Mike de inmediato. En cambio, contraté a un investigador privado. Solo necesitaba información básica. ¿Era estable su hogar? ¿Eran amables las personas que lo rodeaban? No quería irrumpir en una casa que ya pendía de un hilo. Por suerte, el informe fue tranquilizador. El tío Mike era dueño de una granja considerable en el campo. Gozaba de una sólida reputación. Una familia sencilla, pacífica y unida. Aún así, me había preparado para lo peor. Si Mike resultaba poco fiable. Estaba preparada para pagar mis estudios por mi cuenta. Había sobrevivido a cosas peores. Una vez que tuve la información que necesitaba, compré algunos regalos y finalmente me comuniqué. Cuando supo que había llegado, vino a recogerme inmediatamente. 3 días después, puse un pie en su granja. El tío Mike era 10 años mayor que mi madre. Y los años de perseguir oportunidades bajo el sol habían desgastado sus rasgos. Él no era muy hablador. Cuando me vio, lo único que dijo fue: «Te pareces mucho a tu madre». Luego me dio una tarjeta de crédito. «Úsala como quieras». Me enseñó los caballos. Me dejó jugar bruscamente con su enorme perro. Su esposa, la tía Annie, era cálida y tierna. Sus pasteles eran exquisitos. Ella me colmó de cariño y siempre sacaba de la nada nuevas ideas de postres. El hijo de Mike ya estaba casado, su esposa era mexicana. Lo que significaba que podía comer tacos reales que no tenían sabor a cartón. Su hija, Julia, era solo un año mayor que yo. Cuando vio mi ropa modesta y conservadora, gritó: «¡Ay, no, cariño! No dejes que la moda trágica arruine ese cuerpo de infarto». Ella me arrastró hasta la ciudad. Y nos fuimos de compras por todas partes. Gracias a ella, me integré a la multitud local casi inmediatamente. Una vez terminado el verano, llegó el momento de ir a la universidad. Gracias a los contactos del tío Mike, pude entrar a la Universidad de Julia, mismo campus, camino diferente. Elegí finanzas. No por casualidad. No por falta de pasión. Pero porque después de todo lo que había vivido, y con los recursos que tenía ahora, sabía exactamente el tipo de imperio que iba a construir. La vida en el Reino Unido resultó ser más cálida de lo que había imaginado. Durante las vacaciones, me divertía en la granja, ayudando con las tareas, riéndome hasta que me dolía el estómago. En la escuela, estudiaba y hacía tareas con compañeros de todo el mundo. En mi segundo año, tras investigar y planificar a fondo, decidí probar suerte con un pequeño negocio de importación y exportación. Hablé con el tío Mike al respecto. No lo rechazó. En cambio, preguntó: ¿tienes suficiente financiación? ¿Necesitas que te presente algunos contactos? Tener un mentor sin duda allanaría el camino. Pero, sinceramente, unos cuantos baches en el camino no me matarían. Era joven. Tenía dinero. Tenía tiempo. Y, lo más importante, tenía la libertad de cometer errores. Así que me asocié con 3 compañeros de clase y unimos nuestras inversiones para fundar una pequeña empresa. Exportábamos ropa y productos alimenticios británicos a países vecinos. En el tercer año, la empresa había obtenido una ganancia modesta. Pero mis compañeros tenían otras ideas. Algunos querían independizarse. Otros temieron que el negocio no fuera estable y se marcharon. Así que hice la llamada y disolví la empresa. Esa experiencia valió más que el dinero. Porque aprendí que las verdaderas ganancias no estaban en el comercio de bienes. Estaban en controlar la cadena de suministro. Si controlara la producción, controlaría los márgenes. Así que empecé a planificar de nuevo, nueva estrategia,
nueva investigación. Mi objetivo, fundar otra empresa antes de graduarme. Con el dinero que gané, le compré un coche al tío Mike. Y para mí, compré un apartamento acogedor cerca del campus, que compartí con Julia. Lo llené de gatos callejeros, algunos sanos, otros con extremidades faltantes o con los ojos nublados. No importaba. Los acogí a todos. Cuando la luz del sol se derramaba sobre nuestro pequeño balcón, se acurrucaban a mis pies, suaves y soñolientos. Acariciaba a uno, jugueteaba con otro y, a veces, solo a veces, captaba un fantasma del pasado. Ya entonces me encantaban los gatos. Me llevó semanas convencer a Nate de que finalmente me consiguiera un gatito. Pero en cuanto lo traje a casa, Susan arrugó la nariz. Los gatos no son buenos para las embarazadas. ¿Ni siquiera puedes quedarte embarazada y ahora traes esto a casa? El gatito no había hecho nada malo. Simplemente temblaba en mis brazos, sintiendo que no pertenecía allí. Al final, tuve que dárselo. A un compañero de clase que amaba a los gatos tanto como yo. Le di todo, comida, juguetes, facturas del veterinario. Y lo visitaba cuando podía. Ese recuerdo pasó flotando a mi mente mientras levantaba un gatito de pelo largo en mis brazos. Entonces me di cuenta, hacía tiempo que no pensaba en mi vida pasada. No había pensado en Nate. Ni en toda su asquerosa familia. Porque aquí y ahora. Era feliz. Demasiado feliz para recordar la inmundicia que había dejado atrás. En la segunda mitad de mi tercer año, lancé mi nuevo negocio. Productos lácteos. Desde la cría de las vacas hasta el procesamiento del producto final. Planeé construir la cadena de suministro desde cero. Cuando me gradué, el sistema de producción completo ya estaba instalado. Significaba que podía reducir drásticamente los gastos generales. Y negociar desde una posición de fuerza, tanto con compradores del Reino Unido como con clientes extranjeros. Una vez que todo estuvo estable, decidí que era hora de visitar Estados Unidos nuevamente. El tío Mike no intentó detenerme. Julia vino con nosotros. En el momento en que aterrizamos, mi socio comercial rubio y de ojos azules, Anderson, ya estaba esperando en la puerta con un ramo de rosas. Parecía salido de una revista, pulcro, elegante y molestamente presumido. Sherry, dijo radiante. ¿Sorprendida? Lo miré con indiferencia. Pensé que estabas negociando un terreno. ¿Quién lo lleva ahora? Me miró con esos brillantes ojos oceánicos. Así que soy menos importante que una propiedad. Entendido. Claro. Deja de hacer pucheros. Julia se echó a reír a mi lado. Es tan guapo como tu guardaespaldas. Luego le hizo un gesto de aprobación con el pulgar hacia arriba a Anderson. Ve por ella. Con renovado ánimo, Anderson corrió hacia adelante, ansioso por agarrar mi maleta. Pero no tuvo la oportunidad. Otra figura ya había entrado. Alta, de hombros anchos. Levantó el asa de la maleta sin decir palabra. Y, como en una escena de película, abrió un paraguas sobre nuestras cabezas. Su antebrazo se extendía a través de mi campo de visión. Músculos tonificados, piel bronceada por el sol, venas apenas visibles. El coche está listo, jefe, dijo. Su voz era fría, pero el tono era amable. Levanté la vista y me encontré con unos ojos negros como el azabache. Cabello negro. Expresión indescifrable. ¿Anderson? Era como si no existiera. Inmaduro, pensé, deslizándome dentro del coche con un suspiro silencioso. Lo primero que hice al regresar a Estados Unidos fue visitar las tumbas de mis padres. Cuando llegué, un ramo marchito de crisantemos blancos yacía al pie de su lápida, temblando al viento. Probablemente lo había dejado alguno de sus viejos amigos. Moví suavemente las flores a un lado y coloqué mi propio arreglo fresco. Entonces me senté y les conté todo. Les conté sobre la vida en el Reino Unido. Sobre el tío Mike y cómo me cuidaba. Sobre la increíble repostería de la tía Annie.
Y sus cómicamente inconsistentes intentos de ser abuelos. Cuando hablaba de mí, todo eran cosas buenas. Les dije que ahora tenía una familia de verdad, en la que apoyarme, con la que reír. Les dije que me gradué con honores, hice amigos que compartían mis ambiciones y empecé un negocio del que podía estar orgulloso. No tienen de qué preocuparse, susurré, limpiando la lluvia de sus nombres grabados en piedra. Me he cuidado bien. Las gotas de lluvia caían del cielo y se deslizaban por mis labios, saladas y frías. Al salir del cementerio, Anderson sostenía un paraguas sobre Julia. Daniel permaneció a mi lado, tranquilo y firme. Fue entonces cuando nos cruzamos con un hombre y una mujer que venían en dirección contraria. El hombre sostenía un ramo fresco de crisantemos blancos. La mujer lo persiguió bajo un paraguas frágil, con la voz estridente por la frustración. Vienes aquí todos los días y sigues sin encontrar a Sherry. Estoy embarazada, Nate. ¿Por qué no puedes pensar en mí ni por un momento? La voz me resultaba familiar y desconocida a la vez. Instintivamente, me giré. Por supuesto. Nate y Laura. Julia, Anderson y los demás me miraron, captando mi nombre. Negué con la cabeza, indicándoles que lo dejaran pasar. Laura siguió insistiendo, su voz cortando el aire húmedo. Entonces Nate se detuvo de golpe. Se dio la vuelta, le arrancó el paraguas de la mano y lo tiró a un lado. ¿Puedes callarte un momento? Me estás volviendo loco. Laura gritó y casi tropezó. Y allí mismo, frente a la tumba de mis padres, estaban a punto de comenzar una pelea en toda regla. Pedí rápidamente al encargado del cementerio que interviniera. En cuanto a por qué no di un paso adelante. ¿Por qué no lo confronté? ¿Por qué no volví por Nate? Volví porque me interesaban las tendencias inmobiliarias locales. Volví por negocios. Y en los negocios no se pierde el tiempo con personas irrelevantes. Lamentablemente, el mal momento me alcanzó. Mientras visitaba mi antigua casa familiar, me encontré con un viejo amigo de la familia. Alguien que tenía vínculos con mis padres y los Smith. No tardó mucho en coger el teléfono y llamar a Susan. Ella estaba emocionada y su voz temblaba de emoción. ¿Por qué no me dijiste que habías vuelto, cariño? He estado muy preocupada por ti. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. No hace falta, tía Susan. Tengo cosas que hacer. Me tengo que ir. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra. Y le devolví el teléfono al hombre. Cuando llegaron los Smith. Mi grupo ya se había registrado en un hotel en la ciudad. Esa noche, asistíamos a una gala formal. Una oportunidad para conectarnos con desarrolladores y socios potenciales en San Francisco. El evento fue suntuoso, casi desmesurado. Pero nuestro equipo lo superó sin problemas. Durante la cena, charlé con varias figuras importantes. Algunos recordaron a mis padres y tuvieron palabras amables. Otros respetaron mi perspicacia y confianza en los negocios. Entre el legado y el mérito, tenía ambas cartas en la mano. Y los acuerdos empezaron a prosperar. Pero a mitad de la noche, hubo un alboroto en la entrada. El señor Pips, el anfitrión, frunció el ceño. ¿Qué pasa? Un tal señor Smith insiste en entrar, dijo uno del personal. No tiene invitación. Pips se volvió hacia mí y me ofreció una sonrisa cortés. Sabía que me habían criado los Smith. Parece que nuestro equipo olvidó invitar al señor Smith. No importa, démosle la bienvenida. Mantuve mi expresión neutral, aunque podría haberme reído. ¿Olvidaste invitarlo? Para nada. La verdad era que ya nadie respetaba a los Smith. Sin mi apoyo financiero, su pequeña empresa había empezado a desmoronarse. Cambios de política, crisis económicas, no pudieron seguir el ritmo. Estaban al borde de la bancarrota. Nadie con peso en la industria quería asociarse con ellos. Pero no me opuse a dejarlos entrar. La mayoría de la gente no conocía todo el alcance de nuestra historia. Y no iba a permitir que nadie me acusara de ser desagradecido.
Por fuera, mantendría la compostura. Nate me miró fijamente en cuanto entró en el salón. Llevaba un traje a medida, bueno, lo habían hecho años atrás. Ahora parecía desgastado y un poco arrugado por el forcejeo en la entrada. No se molestó en arreglarlo. En cambio, caminó directo hacia mí. Serri. Su voz se quebró con un dejo de esperanza. Por fin, has vuelto. Sus ojos, antes tan sin vida, ahora brillaban como si hubieran captado una chispa. Pero no me moví. Antes de que pudiera alcanzarme, 3 personas se acercaron al unísono. Julia y Anderson le bloquearon el paso, ambos frunciendo el ceño. ¿Quién eres?, preguntó Julia. Los ojos de Nate se enrojecieron al instante. Serri, ¿por qué? No me interesaba la nostalgia. Hace mucho tiempo. Tengo asuntos que atender. Quizás nos veamos en otro momento. Tras él, Susan irrumpió, usando la edad y la autocomplacencia como escudo. Se abrió paso entre lágrimas. Serri, hija, ¿cómo pudiste irte sin decir una palabra entonces? ¿Dónde has estado todos estos años? Ella agarró mi brazo, aferrándose como una mujer que se está ahogando. La separé lentamente de mí. Susan, el tío Mike te envió cartas. ¿Las recibiste? ¿Por qué no me lo dijiste? Y para que conste, te dejé una nota. Eso fue todo. La gente a nuestro alrededor no era tonta. Bastaron unas pocas líneas para entenderlo todo. Susan había escondido las cartas de mi tío. Porque no quería que encontrara a mi verdadera familia. No por amor. Sino por codicia, por la herencia ligada a mi nombre. Las lágrimas de Susan desaparecieron al instante. Rió torpemente. Ay, Serri, no te enfades. No sabía si el hombre era de fiar o si era una estafa. Pero Nate te buscó por todas partes. Deberían hablar. Ella arrastró físicamente a Nate a mi lado. No, habló. Solo me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre, como si yo fuera aire y él no hubiera respirado en años. Su mirada me puso los pelos de punta. Daniel dio un paso adelante, con voz tranquila pero firme. A la señorita Serri no le gusta que la gente se acerque demasiado. Anderson se colocó al otro lado. Soy así de guapo y ni siquiera yo pude conquistarla. Ríndete, amigo. Nate los ignoró a ambos. Seguía mirándolos. Seguía esperando. ¿Por qué te fuiste?, preguntó. ¿Tienes idea de cuánto tiempo te busqué? Negué con la cabeza. No quiero. Y no quiero. Nate titubeó. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó un objeto familiar. Un collar de cristal. Ya lo arreglé. El día que vine a buscarte, iba a disculparme. Serri, te lo juro, no volveré a estropearlo todo. Su voz temblaba de sinceridad. Sus ojos brillaban por las lágrimas. Anderson miró el collar y sonrió con suficiencia. ¿Es broma? ¿Se supone que esa baratija barata la va a conquistar de nuevo? Nate me miró con desesperación. Lo que quieras, lo conseguiré. Pero, por favor, no me dejes fuera. Pero nunca se había tratado del precio. Antes, incluso los peluches que Nate me regalaba por capricho me hacían feliz. ¿Por qué? Lo amaba. No el regalo. ¿Ahora? Ni siquiera tenía energías para odiarlo. Él era débil. Patético. Y sin la niebla del amor que nublaba mi juicio. Lo vi con claridad por primera vez. Ni siquiera merecía ser considerado un oponente. Admiraba tu arrogancia, dije con una sonrisa. La forma en que creías tenerme en la palma de tu mano, era casi adorable. Esas fueron solo palabras de enojo, dijo rápidamente. Pensé. Oh, no importa. Tomé una copa de champán de un camarero que pasaba y le dije fríamente. Por cierto, ¿Laura sabe que estás aquí? Él no respondió.
No me hagas perder el tiempo. Estoy aquí por negocios, no por dramas. ¿De acuerdo? Nate parecía destrozado. En aquel entonces, si le hubiera pedido una palabra más, me habría dicho que no lo molestara, que estaba ocupado. Ocupado amando a Laura. Ocupado criando bebés. Ocupado viviendo felices para siempre. Ahora los roles se habían invertido. Cuando me di la vuelta para irme, Nate entró en pánico. No te vayas. Por favor. ¿No podemos empezar de nuevo? Pero esta vez no tuve que responder. Julia le arrojó el champán a la cara. Tienes esposa y un bebé en camino, ¿y sigues persiguiendo a Sherry? Cerdo asqueroso. Nate palideció. Todo el color desapareció de su rostro. No quise ocultar el matrimonio, dijo rápidamente. Sherry, por favor, solo quiero arreglar las cosas. No te enfades. Laura me drogó. Así fue. Todos estos años te he sido fiel. Casi me reía a carcajadas. ¿Enojo? ¿Pensó que estaba enojado? Ni siquiera merecía mi irritación. Al final, el señor Pips hizo que los Smith fueran escoltados personalmente hasta la salida. Pero Nate no había terminado. Esperó afuera, con la esperanza de echarme una última mirada. En cambio, apareció Laura, panza arriba por el embarazo, y comenzó a golpearlo en público. ¿Estoy embarazada de tu hijo y tú sigues obsesionado con otra mujer? Cabrón. Hormonal, emocional y ruidosa. Nate no la consoló. Él se enojó. Le dijo que se callara y se fuera a casa. Terminaron peleándose físicamente frente al ballet. Y entonces, Susan empujó a Laura. La sangre corría por su pierna en finos y terribles chorros. Miré hacia otro lado. Subí al coche. Nate nos persiguió, gritando mi nombre una y otra vez. Vaya, murmuró Julia, disgustada. De verdad se cree un amante trágico. La corregí. No está enamorado de mí. Le encanta la idea de usar el pasado para manipularme. Así que ayudaré a salvar a la familia Smith. Me quedé mirando por la ventana. Nate solo ama a una persona. Y siempre ha sido así mismo. El acuerdo comercial fue mejor de lo esperado. Firmé un contrato con el señor Pips y otros inversores para codesarrollar lo que pronto se convertiría en el mayor complejo comercial de San Francisco. Con la fase de planificación en marcha, me quedaría en Estados Unidos un tiempo más. Anderson regresó primero al Reino Unido. Antes de embarcar, me tomó aparte como un hermano mayor en pánico. Prométeme una cosa, dijo. No vuelvas con ese tipo. Y Daniel tampoco sirve. Seguro que ni siquiera puede permitirse un reloj con su sueldo. Mira qué musculoso, grita, gorila, no, novio. Daniel se acercó en silencio. De hecho, tengo un gimnasio de boxeo, dijo, tan tranquilo como siempre. Uno rentable. Si quieres saber más, jefe, con gusto le daré un resumen completo. Los fulminé con la mirada. Me compro mis cosas. Y que conste, si alguno de ustedes se mete en mi dinero, están despedidos. Anderson resopló todo el camino hasta el avión, murmurando. Daniel se bajó las mangas con cuidado, intentando disimular los músculos que le estiraban la camisa. No es que sirviera de nada. Con sus hombros anchos y su complexión firme, no había mucho que ocultar. Nate intentó contactarme varias veces. Al final, dejó de hacerlo. Ya tenía suficientes desastres que afrontar. Tras el aborto espontáneo de Laura, sus padres se abalanzaron sobre él como lobos. Exigieron una indemnización. La empresa Smith, ya sin aliento, se derrumbó bajo la presión. La quiebra llegó después. La familia de Laura contrató a un excelente equipo legal. El divorcio fue brutal, Laura se llevó la mayor parte de los bienes restantes de la familia Smith. El padre de Nate no soportó la desgracia. Desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. Susan,
desquiciada por la conmoción, perdió la cabeza. Vagó por las calles, despotricando contra gente que no existía. Les gritó a nueras invisibles. Un día, se lanzó al tráfico. Sobrevivió, pero por poco. Ahora yacía paralizada, confinada en una cama de hospital. Nate, desesperado, le rogó a Laura que le diera dinero. Pero la mayor parte ya había sido entregada a sus avariciosos parientes. Laura, amargada y agotada, se negó a ayudar. Sus discusiones se intensificaron. Nate la culpaba de todo. Y durante una pelea, la empujó por las escaleras. Ella sobrevivió, pero por poco. Él fue arrestado en menos de una hora. Yo, como la persona amable que soy, fui a visitar a Susan al hospital. Incluso pagué sus facturas médicas. Me llamaban Ángel. Lo que no sabían era esto. Contraté al peor cuidador que se puede comprar. De esos que confunden medicamentos y revisan el teléfono mientras los pacientes lloran. Me paré al lado de la cama de Susan y le sonreí. Tía Susan, dije en voz baja, ahora lo recuerdas todo, ¿verdad? Cuando me hacías daño, se te pasó por la cabeza que acabarías así. Sabías que Nate me engañaba, pero aún así me culpabas de ser estéril. Me obligaste a beber esas hierbas venenosas. Me hiciste arrodillarme durante horas. Todo mientras hacías de abuela con el bebé de Laura. Sus ojos se desorbitaron de furia. Sus dedos se retorcían sin control en su regazo. No podía tocarme. No podía hablar. Simplemente babeaba, con los ojos abiertos y llena de rabia. No la dejaría morir. No, sería demasiado fácil. Viviría, atrapada en ese cuerpo, viendo cómo el mundo la dejaba atrás. Antes de la sentencia, Nate me rogó que lo viera. Acepté. Lloró en el momento que me vio. Me dijo que estaba recordando cosas. Recuerdos que no eran suyos. Vio lo frío que había sido conmigo. Cómo había vivido una vida de tristeza por su culpa. ¿Puedes perdonarme?, preguntó. Creo que, te amé. Pero no supe admitirlo. Toda mi vida hice lo que mis padres querían. Y cuando me dijeron que te amara, entré en pánico. Así que hice lo contrario. ¡Qué estúpido! Lo perdí todo. Él sollozó. Destrozado. Negué con la cabeza. Y entonces, sonrió. Bueno, supongo que es el karma. Me odias, y ahora estoy pagando el precio. Me reí. No pude evitarlo. ¿Karma?, repetí. Ay, no, cariño. El karma no funciona tan bien. Parpadeó. Me incliné más. ¿Pensabas que el colapso de tu empresa fue solo mala suerte? ¿Que Laura simplemente encontró la dirección de la gala esa noche? ¿Que su aborto fue un trágico accidente? ¿Que sus pobres padres encontraron por arte de magia uno de los mejores bufetes de abogados del estado? Nate palideció. Su rostro perdió toda su blancura. Pero sus ojos rojos y desesperados, permanecieron fijos en mí. ¿Tanto me odias?, susurró. ¿Por qué no debería? En mi última vida, nunca lastimé a nadie. Y aún así viví en el infierno. Porque la familia Smith quería mi dinero. Me arruinaron. ¿Y en esta vida? Apenas había movido un dedo. Cada caída que sufrían, se la llevaban directamente. Me levanté y lo miré a los ojos por última vez. Le diré a tu madre que te están sentenciando. Luego salí. El coche negro nos esperaba. La lluvia caía a raudales por las ventanillas al entrar en el nuevo distrito comercial. Los marcos de acero se alzaban entre la niebla, extendiéndose hacia el cielo. El futuro ya estaba tomando forma. Y esta vez, me pertenecía.